En mayo de 2013, Sara Rodríguez, especialista en comunicación digital, y su pareja, Andrew Miller, fotógrafo independiente de vida silvestre, decidieron alejarse del bullicio urbano durante el fin de semana largo. Buscaban tranquilidad, silencio, aire seco y la sensación de estar lejos de todo. Eligieron una región poco transitada del norte de Arizona, un área marcada por antiguos trabajos mineros y senderos olvidados. Andrew había leído en foros sobre maquinarias oxidadas, abandonadas hace décadas en medio del desierto, ideales para una sesión fotográfica al amanecer. Para Sara, era una oportunidad de desconectar del trabajo y de las notificaciones constantes. Trazaron un plan simple: conducir hasta una zona marcada en un viejo mapa turístico, estacionar en un área designada cerca de un cañón seco, montar una tienda de campaña y explorar durante 2 días. No avisaron a nadie. Ni familiares ni amigos sabían la ubicación exacta. El lugar no tenía señal de celular estable, pero eso no les preocupó. Consideraban la zona segura, aunque remota. El sábado por la mañana enviaron un último mensaje. Una foto del paisaje, cielo despejado, tierra roja, un horizonte sin líneas rectas. Luego, silencio. El lunes por la mañana no se presentaron a sus trabajos. Los colegas de Sara intentaron contactarla, sin éxito. La madre de Andrew, preocupada, llamó al departamento de policía de Phoenix. Las autoridades no reaccionaron de inmediato. Adultos jóvenes, sin historial de problemas, que posiblemente habían extendido sus vacaciones. Pero algo no encajaba. Uno de los inspectores accedió a la base de datos de cámaras viales. Localizó su vehículo, un SUV blanco, registrado cruzando la ruta estatal 64 a las 7:42 de la mañana del viernes. Era la última imagen confirmada. A partir de ahí comenzó una búsqueda discreta pero metódica. Al principio, patrullas locales recorrieron caminos de tierra sin éxito. El área era extensa, sin puntos de referencia evidentes. No había reportes de accidentes ni llamadas de emergencia. Con el paso de las horas, la preocupación creció. El martes se activó un equipo de búsqueda. Participaron helicópteros, voluntarios y expertos en rastreo. Pero no hubo señales claras. Sin huellas, sin campamentos visibles, sin objetos personales extraviados. El miércoles se amplió el perímetro, abarcando zonas adyacentes a antiguas infraestructuras mineras. Se consultaron mapas topográficos, informes históricos, testimonios de trabajadores retirados. La región era conocida por túneles clausurados, pozos tapados y galerías que se hundían sin aviso. La teoría inicial era un accidente, pero sin cuerpos, sin indicios, todo quedaba en el aire. Al final de la semana, la investigación cambió de tono. Ya no se trataba solo de una desaparición. Algo no cuadraba. La naturaleza no los había tragado sin dejar rastro. Y en ese silencio, en esa ausencia sin explicación, nació una sospecha. Nadie lo dijo en voz alta, pero los investigadores comenzaron a mirar el caso con otros ojos. No era solo el desierto, era lo que alguien podía haber hecho con ellos. Fue entonces cuando se abrió el expediente criminal. La historia que parecía solo una excursión se convirtió en una pesadilla prolongada, marcada por el misterio, la espera y un destino sellado en la profundidad de la tierra. El equipo de búsqueda, una combinación de agentes locales, voluntarios experimentados y un par de rescatistas con conocimiento del terreno árido del norte de Arizona,
Concentró sus primeros esfuerzos en los caminos secundarios que conducían hacia las zonas marcadas en los antiguos registros mineros, y entre todos los sitios potenciales, el área denominada Caprock 17 comenzó a destacar, no por su actividad reciente, sino por su abandono absoluto y por la falta de registros claros sobre su clausura, lo que generó una sensación de inquietud entre los investigadores, especialmente después de que la triangulación de señales móviles arrojara que los últimos registros de los teléfonos de Sarah y Andrew se habían generado justo en las inmediaciones de ese sector olvidado del mapa, lo que, aunque no constituía evidencia concluyente, sí trazaba un patrón que no podía ignorarse. La zona estaba desierta, con caminos de tierra apenas transitables y restos oxidados de estructuras industriales dispersas entre la maleza y la tierra reseca. Y tras 2 días de exploración superficial, el hallazgo del SUV blanco, correctamente estacionado en una zona de sombra natural a pocos metros de una quebrada seca, cambió la naturaleza de la búsqueda, pues en su interior aún permanecían objetos personales en orden. Una mochila con documentos, una cámara sin daños, alimentos no perecederos, una botella sin abrir y, lo más inquietante, un teléfono móvil encendido con batería suficiente, como si sus dueños hubiesen salido solo por unos minutos con intención de regresar. La tienda de campaña, montada a poca distancia, contenía ropa doblada, una linterna, protector solar, y el trípode de Andrew estaba todavía extendido, apuntando hacia el horizonte, como si una sesión fotográfica hubiese quedado interrumpida sin motivo aparente. Y junto a la cámara, la última imagen capturada mostraba una estructura de madera deteriorada, un viejo sistema de poleas parcialmente cubierto por tablones caídos, cuya ubicación exacta coincidía con uno de los accesos secundarios a Caprock 17, lo que llevó a los investigadores a enfocar su atención en ese punto. Sin embargo, al inspeccionar la zona, no se encontraron huellas recientes, ni señales de movimiento, ni ruidos subterráneos, y aunque algunas entradas parecían haber sido selladas hace décadas, el deterioro natural complicaba distinguir lo reciente de lo antiguo, lo intencional de lo accidental. Tras varios días de revisiones técnicas, sin avances tangibles, se tomó la decisión de suspender temporalmente las operaciones activas, al no haber riesgos inminentes ni indicios concretos de actividad delictiva. Pero en el fondo, muchos en el equipo sentían que algo no encajaba, que la escena era demasiado limpia, demasiado perfecta en su caos estático, como si alguien hubiese preparado el entorno para parecer banal. La desaparición se registró formalmente en los sistemas nacionales como caso sin resolver, y la familia, impotente ante la falta de respuestas, comenzó una campaña discreta en medios locales, intentando mantener viva la historia. Aunque con el tiempo las menciones disminuyeron, los voluntarios se dispersaron y la rutina engulló la urgencia. 6 años pasarían sin un solo avance, y la historia de Sarah y Andrew quedó como una de esas desapariciones envueltas en la niebla del desierto, donde las preguntas pesaban más que las pruebas y el silencio se convirtió en la única constante, mientras algo o alguien permanecía oculto justo debajo del polvo y del olvido. En otoño de 2019, cuando el caso ya no figuraba en los titulares y apenas se mencionaba en foros especializados en desapariciones no resueltas, 2 hombres de perfil discreto, sin relación alguna con el expediente original, se adentraron en una zona minera abandonada en busca de chatarra metálica, movidos por la rutina más que por la curiosidad, y sin intención alguna de involucrarse en algo que escapara a lo previsible. Uno de ellos, antiguo trabajador del sector minero, recordó la existencia de un acceso clausurado hace décadas que había visto en su juventud,
una entrada secundaria a la instalación conocida como Caprock 17, ubicada más allá del límite marcado en los mapas oficiales. Y al llegar al sitio, ambos notaron que la entrada principal estaba cerrada con una plancha metálica soldada toscamente al marco de cemento. Un detalle que llamó su atención de inmediato, no por lo extraño del material, sino por la técnica utilizada, poco profesional pero reciente, lo cual sugería una intervención no registrada, llevada a cabo con medios domésticos y sin aprobación de ninguna autoridad minera o de seguridad, lo que despertó una incomodidad sutil, casi imperceptible, pero suficiente como para motivarlos a regresar al día siguiente con herramientas más robustas, decididos a verificar si detrás de esa barrera se ocultaba algún equipo valioso olvidado por el tiempo. Luego de varias horas de corte y esfuerzo físico, lograron abrir un espacio angosto, apenas suficiente para dejar pasar una linterna encendida, cuyo haz de luz dibujó una galería polvorienta, llena de fragmentos de roca, madera podrida y un silencio espeso, interrumpido solo por el crujido de sus propias pisadas, hasta que uno de ellos, tras avanzar unos metros, dirigió su linterna hacia un rincón del fondo y distinguió dos figuras inmóviles, cubiertas por una capa de polvo, que al principio parecían maniquíes abandonados dejados por vándalos o coleccionistas de objetos extraños, pero cuyos detalles, la posición natural de los brazos, el ángulo exacto de las cabezas, la disposición simétrica del cuerpo, comenzaron a sugerir otra posibilidad mucho más inquietante, lo que provocó un cambio inmediato en su comportamiento. Retrocedieron con rapidez, salieron del túnel sin intentar una exploración adicional y condujeron durante varios kilómetros hasta alcanzar cobertura telefónica y dar aviso a la policía local, sin elaborar teorías, sin intercambiar opiniones, como si ambos entendieran que no debían interpretar nada, solo transmitir lo visto. La llegada de los agentes fue rápida, precedida por una llamada a las unidades de investigación criminal del Estado, y al ingresar al sitio, los oficiales confirmaron que las figuras eran humanas, que estaban vestidas con ropa civil, y que las condiciones del entorno indicaban que llevaban allí años, en una posición que no reflejaba violencia directa, pero sí un abandono radical, absoluto, sin rastros de lucha, sin señales de desorden, como si hubieran sido colocados allí o se hubieran rendido a una espera larga e irremediable. El hallazgo fue clasificado como una escena sensible, y los primeros reportes internos hablaban de un descubrimiento que, si se confirmaban las identidades, podía reabrir un caso cerrado por el tiempo, pero nunca resuelto por la verdad. Aquel túnel, ignorado durante 6 años, acababa de devolver el eco mudo de una historia que, en realidad, nunca se había apagado. Dentro del túnel, a unos 20 metros de la entrada reabierta, las autoridades encontraron lo que pronto se convertiría en el eje central de un caso que durante años había carecido de pruebas tangibles, y aunque la escena no presentaba signos de violencia explícita ni evidencias inmediatas de un enfrentamiento, todo en el lugar hablaba de una espera prolongada, de una permanencia involuntaria, de un encierro sin opciones. Los restos humanos, preservados por las condiciones extremas del subsuelo y la ausencia de humedad, conservaban una postura inusualmente serena, sentados contra la pared, sin señales visibles de resistencia, sin objetos que indicaran una actividad final. Y fue esa quietud absoluta lo que más desconcertó a los forenses, porque sugería un proceso lento, marcado por la resignación, más cercano a la fatiga progresiva que a la desesperación descontrolada, lo que en sí mismo constituía una forma sutil de violencia. La identificación fue rápida, facilitada por los efectos personales encontrados en el sitio, por las prendas aún reconocibles y por las fichas dentales, y así se confirmó lo que muchos sospechaban desde el inicio.
Eran Sarah Rodríguez y Andrew Miller, desaparecidos en mayo de 2013, hallados 6 años después, en un lugar que había sido inspeccionado superficialmente, pero nunca explorado en profundidad. Probablemente porque alguien se había encargado de cerrar ese acceso con métodos improvisados pero eficaces. El informe preliminar del patólogo indicó múltiples fracturas en las extremidades inferiores de ambas víctimas, sin evidencia de intervención médica ni intentos de inmovilización, lo que sugería un accidente a nivel estructural, posiblemente una caída desde poca altura, lo suficientemente seria como para limitar el movimiento, pero no causar lesiones letales inmediatas. Y al no haber señales de arrastre ni marcas de auxilio, se planteó la hipótesis de que ambos quedaron atrapados en el sitio sin posibilidad de desplazamiento, aislados del exterior por una barrera que no habían podido prever. El cierre de la entrada con una lámina metálica soldada desde fuera transformó la situación en una encerrona deliberada, no por su crudeza, sino por su indiferencia, por la negación total de opciones, por la creación de un espacio hermético donde la única constante era el paso del tiempo. No se hallaron fuentes de luz, ni dispositivos de comunicación, ni restos de herramientas útiles, lo que reforzaba la idea de un aislamiento total y la disposición ordenada de los pocos objetos presentes: una cantimplora vacía, una cámara con la lente rota, un cuaderno con garabatos sin sentido. Hablaba de un intento de mantener cierta estructura mental frente al colapso inevitable. Los psicólogos forenses convocados para analizar el entorno señalaron un patrón conductual coherente con casos documentados de reclusión prolongada en condiciones extremas: disminución de la actividad motora, reducción progresiva del habla, repliegue interno, aceptación forzada de un desenlace que se percibe pero no se puede modificar, y aunque no había palabras escritas ni grabaciones finales, la escena comunicaba con una intensidad cruda la dimensión real del abandono, no solo físico, sino existencial, como si el mundo exterior hubiese decidido ignorarlos por completo. Para los investigadores, la pregunta no era solo cómo llegaron allí, sino quién decidió que nadie debía saberlo. ¿Quién tomó la decisión silenciosa de clausurar un acceso sabiendo lo que había detrás? ¿Y por qué esa decisión fue ejecutada con tanta calma, con tanta precisión, sin dejar rastro de prisa ni emociones visibles? Lo que sugería que el responsable no actuó en un arrebato, sino siguiendo una lógica fría y premeditada. Tras la identificación de los cuerpos y el análisis forense del entorno, los investigadores centraron sus esfuerzos en reconstruir no solo el recorrido final de la pareja, sino también los elementos que habían pasado desapercibidos durante la investigación inicial. Y fue a través del cruce de registros antiguos de propiedad, informes de minería y permisos de acceso que surgió un nombre hasta entonces irrelevante para el expediente: Lawson Baker, un técnico retirado de la industria extractiva que figuraba como arrendatario a largo plazo del terreno donde se encontraba el acceso clausurado de Caprock 17, y cuya presencia nunca había sido reportada por los vecinos, debido a que vivía en una propiedad aislada a más de 30 millas del sitio, sin vínculos conocidos con la comunidad local y sin actividad laboral reciente que justificara la continuidad de un contrato de uso sobre un terreno sin valor aparente. Los registros mostraban renovaciones periódicas del arrendamiento, firmadas sin interrupciones desde hacía más de 20 años, a pesar de la inactividad visible en la zona, lo que llamó la atención del equipo de homicidios, especialmente porque ninguna de esas renovaciones coincidía con visitas de inspección oficiales, como si la tierra hubiese sido mantenida bajo control sin intención de explotarla. Durante el allanamiento de su propiedad,
un conjunto de estructuras modestas distribuidas en un terreno amplio y descuidado. La policía encontró una serie de herramientas de soldadura, discos abrasivos y restos metálicos cuya composición coincidía con las muestras tomadas del acceso sellado de la mina. Y aunque tener ese tipo de material no constituía delito en sí, la similitud de los cortes, la textura de las uniones y la disposición del equipo reforzaron la hipótesis de que había intervenido directamente en el cierre de la galería. Además, en un sótano construido de manera irregular, bajo uno de los cobertizos, los agentes descubrieron varias cajas con planos antiguos, croquis hechos a mano y notas marginales sobre rutas de ventilación, pasajes secundarios y sistemas de acceso no registrados en los planos oficiales. Y uno de esos documentos, marcado con una línea roja casi borrada por el polvo, señalaba un punto exacto donde, según los expertos, alguien pudo haber ingresado a la mina sin ser visto, utilizando una abertura natural conectada a un pozo de inspección que no aparecía en los archivos municipales. Cuando se le preguntó a Baker por qué conservaba ese tipo de información, respondió con frases vagas sobre historia industrial y coleccionismo, pero nunca logró explicar con claridad por qué conocía detalles de una infraestructura clausurada desde hacía décadas, ni por qué renovaba un contrato por tierra que no producía ningún beneficio. El análisis metalúrgico comparativo, realizado por un laboratorio externo, reveló coincidencias estructurales entre los residuos de soldadura hallados en el sitio y las herramientas encontradas en su taller, y aunque la prueba no era concluyente por sí sola, añadida al contexto y a la ausencia de otros sospechosos, dibujaba una narrativa preocupante. Alguien con conocimiento técnico, acceso a planos confidenciales y suficiente aislamiento como para actuar sin ser observado, había tomado una decisión deliberada en un lugar olvidado. Y todo apuntaba a que esa decisión no fue producto del azar, sino de un criterio personal, uno que aún no lograban descifrar del todo, pero que ya proyectaba una sombra alargada sobre la lógica del caso. En el sexto día de interrogatorios, cuando las contradicciones acumuladas comenzaban a formar un patrón más sólido que sus negativas, Lawson Baker formuló una declaración que, sin adoptar la forma de una confesión convencional, alteró de manera irreversible el curso de la investigación, y lo hizo con un tono carente de emoción, más cercano a una exposición técnica que a un acto de responsabilidad, afirmando que había observado a 2 personas en las inmediaciones del pozo durante la fecha estimada de la desaparición, que había escuchado voces desde el interior de la galería y que, tras acercarse con precaución, confirmó que alguien se encontraba atrapado dentro, pero que, lejos de activar un protocolo de ayuda o buscar asistencia médica, optó por retirarse del lugar, regresar posteriormente con herramientas específicas y bloquear por completo el acceso con una plancha metálica soldada de manera permanente. Todo ello bajo el argumento de que su terreno había sido invadido sin permiso y que esa intervención representaba, según sus propias palabras, una medida defensiva legítima ante una infracción a su espacio privado. Lo más desconcertante no fue el contenido de la declaración, sino la ausencia total de tensión al relatarla, la manera lineal y desprovista de afecto en que relató un episodio que, para cualquier otra persona, habría sido traumático o, al menos, éticamente complejo, lo que llevó a los expertos en comportamiento criminal a intervenir con una evaluación psicológica de urgencia, cuyos resultados apuntaron a un perfil marcado por el desapego emocional, la intolerancia al contacto humano y una visión extremadamente rígida del territorio como extensión de su control personal, todo lo cual no constituía en sí un diagnóstico clínico, pero sí revelaba un patrón de conducta centrado en la exclusión sistemática del otro. A nivel legal, la ausencia de pruebas de agresión directa impedía una imputación por homicidio,
Pero la combinación de omisión deliberada de socorro, creación consciente de un entorno de encierro letal y retención de información crítica permitió formular cargos por generación de condiciones mortales con conocimiento de causa, lo que en la legislación del Estado equivalía a una forma agravada de negligencia criminal, castigable con hasta 20 años de prisión efectiva. Durante el juicio, la defensa intentó argumentar que Baker no podía saber con certeza que las víctimas estaban heridas o en peligro, pero los fiscales presentaron no solo su conocimiento técnico del terreno, sino también las pruebas materiales, los planos, las herramientas coincidentes, los testimonios contradictorios y, sobre todo, la declaración en la que reconocía haber sellado la entrada después de oír voces, lo que despejaba toda duda sobre su conciencia de la presencia humana. La sentencia fue dictada sin muestras visibles de arrepentimiento por parte del acusado, quien mantuvo hasta el final una postura distante, como si lo sucedido no formara parte de su realidad personal, como si hubiera simplemente eliminado una variable no deseada de su entorno inmediato. Los familiares de las víctimas no recibieron explicaciones, ni una mirada, ni un gesto mínimo de empatía, y esa frialdad final, más que el delito en sí, fue lo que dejó una herida abierta en la percepción pública, porque dejó en evidencia que el mayor peligro no siempre proviene del odio, sino de la indiferencia que, bajo ciertas condiciones, puede transformarse en una forma implacable de crueldad silenciosa. El caso, una vez concluido el juicio y emitida la sentencia, trascendió los márgenes del expediente judicial y comenzó a ocupar un espacio persistente en la conversación pública, no por el morbo del hallazgo ni por la singularidad del crimen, sino por el carácter insoportablemente cotidiano del acto cometido, por el hecho de que no hubo en él gritos ni persecuciones, ni escenas propias de una tragedia clásica, sino únicamente una decisión tomada en silencio, ejecutada con precisión técnica y justificada, incluso ante el tribunal, como una forma de proteger un derecho individual, lo que abrió un debate mucho más profundo que el meramente legal. ¿Qué significa la propiedad cuando se impone por encima de la vida? ¿En qué momento la defensa del territorio se transforma en renuncia a la compasión? ¿Cómo se nombra un acto que no es brutal por su forma, sino por su frialdad esencial? La reconstrucción oficial de los hechos, presentada durante el juicio y luego difundida en informes y programas documentales, mostró con una claridad devastadora el recorrido final de la pareja. Un paseo planificado, un cambio de dirección por curiosidad fotográfica, un acceso inestable, una caída accidental, lesiones limitantes, voces pidiendo ayuda, pasos lejanos, la llegada de alguien, la posibilidad latente del rescate, y luego, en lugar de auxilio, el sonido mecánico de una soldadura avanzando, cerrando el único punto de escape con una barrera definitiva, y todo eso en un margen de horas, sin testigos, sin ruido suficiente como para alertar a nadie, sin intervención de terceros, como si el mundo entero se hubiera suspendido durante ese intervalo, dejando solo a 3 personas en una geografía donde cada decisión tenía consecuencias irreversibles. Los analistas de comportamiento señalaron que, en muchos casos similares, el agresor actúa motivado por impulsos caóticos, por emociones que desbordan la razón. Pero en esta ocasión, lo que marcaba la diferencia era la ausencia total de impulso, la estructura metódica del acto, la manera en que se eliminó la posibilidad de una elección futura para las víctimas, sin que mediara contacto físico, sin que hubiera necesidad de armas ni amenazas, como si el acto en sí hubiese sido simplemente una supresión, una negativa a aceptar la presencia del otro. Y esa negativa se expresó a través del metal, del calor, del silencio que vino después.
La imagen final del caso: una cámara fotográfica con la lente rota, una estructura minera con acceso invisible desde el exterior, dos personas sentadas en la penumbra esperando algo que nunca llegó. Se convirtió en un símbolo inquietante, reproducido en murales, en artículos de opinión, en portadas de revistas, no para dramatizar la tragedia, sino para recordarla con la exactitud que merece, para no permitir que se diluya en la estadística de lo irreparable. Las familias de Sarah y Andrew, enfrentadas a un duelo sin consuelo, insistieron siempre en que no se trataba solo de castigar al culpable, sino de señalar la raíz del problema, de hablar de la indiferencia como herramienta destructiva, de advertir que a veces el peligro no tiene rostro violento, sino que se sienta en su porche, mira sin reaccionar y decide que nadie debe cruzar su línea invisible. La sentencia a Lawson Baker y la exposición mediática del caso no solo impactaron a nivel judicial o emocional, sino que generaron consecuencias concretas en el ámbito normativo, obligando a varios estados del suroeste de Estados Unidos a revisar con urgencia las legislaciones sobre arrendamientos de terrenos industriales inactivos, especialmente aquellos que contenían infraestructuras subterráneas abandonadas. Y fue a partir de esa revisión que se descubrieron múltiples zonas sin control efectivo, entradas colapsadas, planos obsoletos y propiedades privadas utilizadas como refugios informales o escondites sin regulación, lo que llevó a la creación de una nueva plataforma nacional de denuncia georreferenciada para espacios de alto riesgo, una herramienta que, aunque útil, llegó demasiado tarde para quienes ya no podían ser rescatados. En paralelo, las autoridades estatales ordenaron la inspección completa de las minas abandonadas en los condados aledaños, algunas de las cuales fueron definitivamente selladas con materiales certificados y bajo supervisión técnica, mientras que otras quedaron señalizadas como puntos críticos, con acceso restringido y presencia ocasional de patrullas rurales, todo como parte de una estrategia reactiva que, más que prevenir, buscaba corregir el vacío institucional que había permitido que una tragedia de ese tipo se desarrollara en completo silencio. Sin embargo, más allá de las reformas administrativas y de los titulares periodísticos, lo que persistía con mayor fuerza era la dimensión humana del caso, esa que no se podía legislar ni documentar en estadísticas, y que residía en las pequeñas decisiones individuales, en los márgenes éticos, en los espacios donde la compasión debía haberse impuesto, y no lo hizo. Sarah Rodríguez, según sus familiares, había dedicado años a construir una carrera basada en la comunicación visual de la naturaleza, en conectar personas con paisajes remotos a través de imágenes que transmitieran respeto, no dominio. Soñaba con montar una exposición de gran formato sobre la fragilidad de los ecosistemas del suroeste, y había planeado recorrer parajes olvidados para documentar el modo en que el tiempo transformaba los restos humanos de infraestructura en formas nuevas de paisaje. Andrew Miller, por su parte, había trabajado de manera independiente fotografiando estructuras abandonadas como símbolos de la relación entre progreso y decadencia, con la idea de publicar una serie bajo el título Vestigios del Oeste, y su viaje con Sarah no era una excursión improvisada, sino parte de un proyecto visual que combinaba arte, historia y reflexión. El hallazgo de su cámara, aún operativa tras años de encierro, permitió rescatar las últimas imágenes que tomó: un conjunto de poleas cubiertas de óxido, una estructura de madera medio colapsada y una barra de hierro que colgaba del techo como si estuviera suspendida en el tiempo. Y aunque esas fotos no mostraban su tragedia, sí capturaban el espacio exacto donde comenzó su encierro.
un registro indirecto de lo irreversible. Esas imágenes, exhibidas más tarde en galerías, no se convirtieron en objetos de culto, sino en recordatorios concretos de lo que puede ocurrir cuando la atención desaparece y el azar queda en manos de la frialdad. Algunos comentaristas afirmaron que la pareja había estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero otros, con más precisión, insistieron en que el problema no era el sitio elegido, sino la presencia invisible de alguien que, teniendo los medios para ayudar, eligió callar, cerrar y dejar que el tiempo se encargara del resto. Con el paso de los años, la historia de Sarah Rodríguez y Andrew Miller se mantuvo viva no tanto por la excepcionalidad de su desenlace, sino por la forma en que desnudó zonas grises del comportamiento humano, espacios donde la moral no desaparece, pero sí se vuelve difusa, donde la legalidad tropieza con el juicio personal y la empatía se diluye entre muros invisibles. Y fue precisamente esa ambigüedad la que transformó su caso en una referencia recurrente en seminarios sobre derechos civiles, debates sobre ética comunitaria y análisis de seguridad en zonas rurales, convirtiéndose en una especie de símbolo inquietante de lo que puede ocurrir cuando los marcos normativos son claros, pero el criterio individual se impone con una lógica interna que no admite contradicción. Baker, aunque condenado, nunca fue reconocido por sí mismo ni por su entorno como un asesino, sino como alguien que simplemente actuó según su entendimiento de orden, control y propiedad, y esa percepción, lejos de aliviar, agravó aún más la herida social que dejó el caso, porque reveló que el verdadero riesgo no estaba en la transgresión visible, sino en las decisiones sutiles que no generan ruido, pero transforman el destino de otros sin necesidad de violencia explícita. Diversos perfiles criminológicos coincidieron en señalar que no se trataba de un impulso antisocial ni de una patología evidente, sino de una construcción racional de la realidad en la que el otro era percibido como una variable ajena, prescindible, y bajo esa lógica, cualquier intervención que implicara alteración del propio espacio o del propio ritmo vital era percibida como una invasión, incluso cuando esa invasión tomaba la forma de un pedido de auxilio, lo que explicaba, al menos parcialmente, la forma seca, técnica y sin alteraciones con la que Baker relató su decisión de cerrar el acceso a la mina. Esa ausencia de afecto, esa indiferencia no explosiva, sino contenida, generó en la opinión pública un tipo particular de miedo, uno que no venía del arquetipo de la amenaza violenta, sino del vecino callado, del individuo que no grita ni impone, pero que, llegado el momento, puede cancelar la existencia del otro con la misma frialdad con la que se resuelve una ecuación técnica. La reflexión derivada del caso llevó a varios organismos a revisar los protocolos de intervención temprana, a reforzar la educación sobre convivencia comunitaria en contextos aislados, e incluso a proponer la inclusión de módulos psicológicos en las evaluaciones de tenencia y uso de terrenos rurales, no con fines punitivos, sino para identificar perfiles donde la desconexión afectiva pudiera representar un riesgo en contextos imprevistos. La familia de Sarah, en una carta pública, afirmó que lo más perturbador no había sido la pérdida, sino la certeza de que alguien estuvo allí, escuchó, comprendió, tuvo los medios y eligió no hacer nada, y esa elección, la no acción como forma de sentencia, quedó registrada como el verdadero eje del caso, porque no fue una tragedia natural, ni un crimen pasional, ni una cadena de errores fortuitos, sino una decisión precisa, tomada por una sola persona, en un momento exacto, sin más justificación que una idea rígida del mundo, una idea que, llevada al extremo,
demostró que el mayor peligro no siempre grita ni corre. A veces simplemente cierra una puerta y se sienta a esperar. Una vez finalizado el juicio, sellado el acceso a la galería y archivado oficialmente el expediente, lo que quedó no fue solo una historia con principio y fin, sino un eco persistente, una sensación que no desaparecía con el paso del tiempo ni con la repetición de los hechos en formatos televisivos o artículos especializados, porque lo que verdaderamente había calado en la conciencia colectiva era el modo en que una serie de decisiones silenciosas, pequeñas en apariencia pero determinantes en su efecto, habían trazado el camino hacia una tragedia que no requería monstruos, ni impulsos violentos, ni situaciones extremas, sino simplemente una ausencia de empatía, de reacción, de humanidad compartida. La mina, ahora clausurada bajo una losa de concreto reforzado, se convirtió en un punto invisible en el mapa, un lugar que ya no podía visitarse ni marcarse con precisión, pero cuya presencia simbólica se mantenía firme en la memoria de quienes siguieron el caso, no como una atracción mórbida, sino como recordatorio físico de que, bajo ciertas condiciones, el entorno puede volverse un actor más en la historia, moldeando las decisiones humanas no con fuerza, sino con indiferencia. Las últimas fotografías rescatadas del equipo de Andrew fueron digitalizadas y donadas a una fundación que trabaja con espacios industriales en desuso, y aunque ninguna mostraba a personas, cada imagen parecía contener una presencia implícita, un vacío que se volvía más denso mientras más se observaba, como si el encuadre, tubos oxidados, escaleras truncadas, poleas colgantes, sugiriera una espera, una pausa interminable que nunca llegaría a resolverse. Por su parte, la familia de Sarah decidió no realizar homenajes públicos, pero impulsó, junto a otros colectivos, una serie de foros educativos sobre decisiones críticas, enfocados en la formación emocional de comunidades rurales, con énfasis no en el castigo, sino en la responsabilidad cotidiana de reconocer al otro como parte integral del espacio compartido. La figura de Baker, aunque legalmente contenida, siguió siendo una presencia difícil de procesar. No por su historia, que era poco relevante, ni por sus razones, que nunca fueron del todo claras, sino por la posibilidad de que existan más personas como él, integradas al paisaje, con vidas aparentemente normales, pero con un código ético tan limitado que, frente a una disyuntiva real, son capaces de cerrar una puerta y continuar su día sin alterar el ritmo de sus acciones. En este sentido, el caso trascendió lo policial y lo judicial para instalarse en el terreno moral, ese espacio incierto donde no hay normas escritas, pero donde las elecciones individuales revelan, sin necesidad de palabras, de qué está hecho cada uno. Porque lo que ocurrió en Caprock 17 no fue un accidente ni un crimen en el sentido convencional, sino una negación extendida, una cadena de segundos en la que alguien eligió no intervenir, y esa elección, más que cualquier otro elemento, se convirtió en el núcleo irreductible de la historia. Allí, en ese margen, quedó fijada la tragedia, no como un hecho aislado, sino como una advertencia constante. Que el mal, cuando se disfraza de neutralidad, no necesita levantar la voz para dejar una huella imborrable. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. El propósito de esta historia es invitar a la reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular,
sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Por el contrario, la historia muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar acción destructiva o ilegal descrita en la historia en sí. Usted o alguien cercano se encuentra en una situación moral o vital difícil. No duden en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerden, la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.